Vamos a esta segunda parte de la parte que iniciamos al comienzo. Ya aparece el título en la pantalla. La segunda parte del tema que se llama Hacia la agenda final. Vamos a continuar. El primero fue preliminar. Sentamos las bases, algunas cosas que son interesantes para que entendamos la parte que viene en esta segunda, en la que viene la tercera y las partes que tengamos. Pues vamos a orar para pedir la bendición divina. Amante Padre Santo, una vez más te damos gracias infinitas porque nos permites volver de nuevo a abrir tu palabra en esta continuidad, en esta continuación de este tema tan especial como son las profecías referentes a los tiempos que estamos viviendo, descritas en los libros principales, los libros de importancia como son Daniel y el Apocalipsis. Envía tu Espíritu Santo para que Él nos dé esa palabra, nos dé esa luz que podamos entender para este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues. Vamos a continuar entonces. Bien. Hicimos mención en el tema anterior, en la parte introductoria, más específico, la profecía de Daniel, ¿verdad? Estudiamos referente al cuerno pequeño, a la obra descrita en el libro de Daniel de este poder. Pero en el Apocalipsis también aparece descrita la obra de ese poder. Y en el Apocalipsis aparece también algunas cosas ampliadas, donde se describe a este poder que es el papado o el catolicismo aliado con otro poder en el tiempo del fin, aliado con otra bestia, aparece, y para ello el capítulo 13 de Apocalipsis, que ya ha sido estudiado también, ahí aparecen descritas dos bestias, ¿verdad? Una que subía del mar, subía de la agua, la bestia marina, y una que subía de la tierra, ¿verdad? A través de estas dos bestias el diablo obra en el tiempo final. El diablo hace su trabajo en el tiempo final por medio de estas dos bestias, por eso se le llaman los poderes aliados de Satanás, descritos en Apocalipsis 13, descrito a través de dos bestias. Y como sabemos que una bestia es un poder, entonces quiere decir que esas bestias representan poderes, ¿verdad? Religiosos o políticos, como lo hemos descrito anteriormente. Ahora, estas bestias luchan contra Dios. Y Apocalipsis 13 habla, pues, de la bestia que sube del mar representando al catolicismo romano y la bestia que sube de la tierra representando al poder de los Estados Unidos, que al final se dan la mano, ¿verdad? Recordemos a los estudios que hemos hecho que antiguamente estos dos poderes estaban enemistados, ahora son grandes amigos, son grandes aliados, y así lo quería tener aliado el diablo para hacer su obra. Vamos a Apocalipsis 13, el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, hablando de la bestia marina que sube del mar, ¿verdad? Que representa, decíamos, al papado, al catolicismo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida, dice aquí el pasaje, mortal fue sanada. Y después dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este pasaje presenta tres partes, tres etapas. Yo la puedo percibir así. Este pasaje presenta tres etapas en el cual se desarrolla la bestia de Apocalipsis 13, la bestia marina, o sea, el catolicismo, el papado. Tres etapas. La etapa primero, que alcanzó hasta la herida de muerte. La etapa segunda, que es cuando es sanada, o más bien dos etapas, pero concertando una tercera que va incluida en la segunda, como es que se maravilla la tierra, toda la tierra, todos los poderes, se maravillan de ese poder religioso que es el papado, de la bestia, ¿verdad? Describámoslo así, pues. Pero aquí es en la versión 60.
En la versión Nueva Traducción Viviente dice, vi que una de las cabezas de la bestia, en esta traducción bíblica, parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Y aquí mire lo que dice, todo el mundo, oiga bien, todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia al final, todo el mundo. Al final le va a dar lealtad a la bestia. Óigase bien, todo el mundo, menos un remanente al final. Muy bien, pues vamos a continuar. Miremos esa primera parte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esa primera parte. Vi una de sus cabezas de este poder, catolicismo, como herida de muerte. La historia confirma esta parte. El papado sufrió esa herida de muerte después de que terminaron el periodo de los 1260 años de persecución papal en la Edad Media, que comenzaron en el año 538 después de Cristo y terminaron en el año 1798. Exactamente en ese año, dice la historia, aquí está este recuento histórico que aparece aquí en la imagen, que la fuente es Wikipedia, que es una biblioteca. Y dice que en ese año recibe la herida de muerte, y aquí aparece descrito por orden de Napoleón, que era francés, tiempo de la Revolución Francesa. Tuvo un general que se llamaba Louis Alexandre Berthier. Napoleón le dio la orden de apresar al Papa, y este lo hizo, al Papa Pío VI en ese tiempo, y lo llevó cautivo a Francia, y después murió el Papa. Le quitó todos los poderes. Dice que el Papa moriría un año después, dejando vacante la sede pontífice. Le quitó los poderes, Napoleón, le quitó los poderes al Papa. El Papa perdió esa fuerza que había de unión del poder religioso y del poder civil. Le quitó el poder civil y el Papa quedó esa vez debilitado. Pero la profecía decía, ahí mismo en el pasaje 13:3, que la herida mortal un día iba a ser sanada. Quiere decir que el Papa iba a llegar un tiempo después que iba a volver a como había sido antes, a obtener el poder político religioso y a gobernar el mundo, porque decía que toda la tierra se iba a maravillar en pos del papado. Entonces quiere decir que la profecía lo describe eso en ese tiempo como para futuro, pero que ya estamos viviendo gran parte de esa profecía, de esa segunda parte de la profecía. Y cuando comenzó a ser curada esa herida, fue en el año de 1929, inició el proceso de curación de la herida del papado, o sea, comenzó el papado a tomar fuerza, a tomar poder, hasta hoy tiene un gran poder. ¿Y qué pasó ahí en esa reunión? Ahí se dio una reunión entre Benito Mussolini, que era el italiano, el presidente italiano, estaba el rey Víctor Manuel, esos dos de Italia, ahí en Roma, junto con el Papa Pío XI, firmaron el Tratado de Letrán el 11 de febrero de 1929, y ahí en ese tratado le concedieron al Papa un pedazo de tierra ahí dentro de Roma, dentro de Italia, y ese pedazo de tierra se le llama hoy el Vaticano, que es la sede papal, y es un estado, es un país, es el país más pequeño del mundo, es un país, tiene un gobierno civil, que es el Papa, y tiene un gobierno religioso para la Iglesia Católica, que es el mismo Papa. Quiere decir que la Iglesia Católica, el papado, es un gobierno civil y es un gobierno religioso, es un poder civil y es un poder religioso a la vez. A partir de ahí ha ido tomando fuerza, a partir de ahí hasta donde lo vemos hoy. Y por eso dice la última tercera parte, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hoy ya vamos viendo en camino ese versículo, ¿verdad? Y lo pudimos ver con mucha atención en Juan Pablo II. A Juan Pablo II se lo considera como el papa más político, como uno de los papas más marianos, más político, más carismático, como uno de los papas que visitó más el mundo y como uno de los papas que hizo crecer
hizo aumentar la feligresía en la Iglesia Católica. O sea, Juan Pablo, por eso a Juan Pablo lo ascendieron a santo, por su gran labor, por su gran trabajo que hizo, según la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II tuvo 26 años de pontificado. Durante esos 26 años efectuó 104 viajes de peregrinaje, visitó 120 países. Este fue el Papa que más viajó, dice el recuento histórico. Durante su pontificado, la feligresía de la Iglesia aumentó en un 41%. En el tiempo que él entró, en 1978, eran 737 millones. Ya en el año 2003 eran 1.000 millones. Aumentó. Hay un legado, por eso le llaman el legado de Juan Pablo II. Cuando él muere, llegaron líderes internacionales de más de 200 países. Fíjese bien, Juan Pablo, a rendirle el homenaje ya de muerte. Fueron al funeral, asistieron 4 reyes, 5 reinas, más de 70 primeros ministros del mundo, 23 delegaciones de la Iglesia Ortodoxa, que no es católica, pero llegaron, 8 delegaciones protestantes, hasta los protestantes andaban, llegaron representantes del judaísmo, llegaron del Islam, los islámicos, de todas partes, 3 expresidentes de los Estados Unidos, junto con el actual. Más de 70.000 personas estuvieron de pie en la plaza durante el funeral, pero más de 2.000 millones de personas en el mundo presenciaron por televisión ese evento. ¿Qué les parece? Ahí vemos imágenes. Y es tan tal, hermanos, que a Juan Pablo II se le consideró, creo que fue en la década de los 80, 90, Juan Pablo como el hombre del siglo XX. Ahí se escribieron libros sobre él, Juan Pablo II, el hombre y la historia del siglo XX. Y algo interesante de Juan Pablo, destacar, miremos esto importante en el estudio. En el año 1993 estableció relaciones con Israel, eran enemigos, los judíos con la Iglesia Católica, pero ya tuvieron representantes. Israel tuvo representantes en el Vaticano y el Vaticano tuvo representantes en Israel. Y además Juan Pablo inició el contacto con los musulmanes que no lo habían hecho papas anteriores. Ahora este papa lo ha hecho más. Pero la base, el inicio lo tuvo Juan Pablo II, ¿verdad? Pero hay algo más relevante de Juan Pablo, que ya lo mirábamos la otra vez en la profecía, cuando vimos aquel tema de las 2 bestias, amigas. Que Juan Pablo fue el que provocó, junto con los Estados Unidos, se unieron los 2 poderes, las 2 bestias, provocaron la caída del comunismo, que representaba ahí prácticamente se cumplió lo del rey del norte y el rey del sur. El papado del rey del norte, el rey del sur, representado por el ateísmo, el comunismo en ese caso. El papado junto con los Estados Unidos en una alianza, ahí está descrita, dice el 7 de junio de 1982, en la Biblioteca del Vaticano se reunieron Ronald Reagan y el Papa en el 82. Hicieron un pacto, y el pacto era que iban a derribar el comunismo que había por de los rusos. ¿Ves? Y a esa le llamó una de las alianzas más secretas de todos los tiempos, la revista Time la llamó de ese tiempo, la alianza, la Santa Alianza. ¿Qué les parece? Pero hay algo más. En el año 1996, aquí aparece la fecha, el 2 de octubre, hubo un artículo en la revista Newsweek en español, donde ahí vuelve a hablar de la Santa Alianza. Y ahí se dice que el Papa había conspirado contra el comunismo, para ayudar al movimiento Solidaridad de Polonia. Y ellos fueron los que aceleraron, el Papa y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, aceleraron la caída del comunismo a finales de los años 80. Y ahí se le llamó en un momento, un periódico le pasó el hombre del milenio. ¿Qué les parece? La pregunta es, ¿qué tan cerca está el fin? La Biblia hablaba de que esas bestias se iban a unir. Y ya esas bestias comenzaron a unirse. Miremos con Ronald Reagan cómo hicieron esa alianza. Y ahorita están más unidas.
En el transcurso de del estudio la vamos a ir viendo. Apocalipsis 16, o más bien, Apocalipsis 13 es. Ahí, hermano, vamos a poner Apocalipsis 13 es. Apocalipsis 13. Un momentito. Apocalipsis 13, del 15 al 16, dice el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y el 16 dice, y hacía que a todos, pequeño y grande, rico y pobre, libre y esclavo, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí habla de la imagen de la bestia, y la bestia que al final del tiempo iba a haber una marca que iba a ser establecida en los seres humanos, y que esa marca era una marca de autoridad de este poder religioso de Roma, ¿verdad? Eso vamos a ver lo que significa esa marca. Un repaso, porque este tema ya lo vimos, el de la marca de la bestia, rapidito. Para entender lo que es la marca de la bestia, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Que no es algo literal. Tenemos que recurrir, digamos, a una de las cartas de Pablo, como Romanos, el capítulo 4, el verso 11. Pablo hablando ahí, con el contexto de la circuncisión, como una señal o como un sello, dice el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí es importante en este pasaje algo, está subrayado. Aquí Pablo relaciona la palabra señal con sello. Prácticamente la palabra ya señal, aquí aparece ya descrita del diccionario, la concordancia Strong, ¿verdad? Aparece qué significa señal y qué significa sello. Y miramos a lo largo del significado de la palabra, vemos que señal y sello significan la misma cosa. Es decir, que una señal y un sello son la misma cosa. Nada más que son términos sinónimos. Ahí vemos el significado. En la concordancia Strong dice, proviene de la palabra hebrea tau, que significa marca. O sea, una señal es una marca. Ahora el sello, ahí viene la palabra en griego, efragis, por implicación se usa como una marca de algo privado. Entonces, sello y señal significan marca. ¿A qué vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, que el sábado como una señal divina. Es decir, el sábado es un sello de Dios, es una marca de Dios. Dice en Éxodo 31, versículos 13 y 17, ahí lo dice. El versículo 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. El sábado era señal entre Dios e Israel. El sábado era un sello de Dios para con Israel. El versículo 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. O sea, era un sello. Pero en Ezequiel 20, 12 y 20 también dice lo mismo. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Y el versículo 20 dice que santifiquen los días de reposo y sean señal entre mí y ellos. Entonces, con estos pasajes vemos que el sábado es el sello de Dios. El sábado se mira como un sello de Dios, como algo, como una marca de Dios, como algo privado de Dios. Si sábado se identifica como sello de Dios, ¿verdad? La Biblia habla de una marca. Quiere decir que el diablo también tiene un sello o una marca, que es la que acabamos de estudiar en la Biblia. Y si el sábado es el sello de Dios, lo contrario del sábado es el domingo. El domingo es el sello o la marca de la bestia. Eso ya lo hemos estudiado en temas anteriores, solo estamos haciendo mención. Pero la Iglesia Católica es enfática. Dicen ellos, admiten y dicen que su marca es el falso día de oración el domingo. La marca de la bestia es el domingo, dicen ellos.
La marca de ellos de autoridad, aquí está en este escrito, que fue escrito por el cardenal Gibbon, famoso, cardenal de los Estados Unidos, allá en el siglo pasado. Por supuesto que la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto, hablando de sábado para domingo, fue su acto. Y el cambio, aquí está, es una marca de su poder y de autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Quiere decir que el domingo es una marca que identifica al papado y dice que es una marca de autoridad. Hay otro escrito también, en un periódico católico, en septiembre de 1923, el Récord Católico. El domingo, dicen ahí los católicos, los teólogos, los grandes, es nuestra marca de autoridad. La iglesia, como leíamos hoy en el tema 1, está por encima de la Biblia. ¿Por qué? Dicen ellos, aquí lo contestan. Porque ya cambiamos el sábado para domingo, es prueba de ello, es prueba como nosotros hicimos el cambio, tenemos la autoridad, Dios nos dio la autoridad, entonces quiere decir que nosotros como iglesia estamos por encima de Dios. Miren clase de blasfemias, por eso dice que es un poder blasfemo. Y Elena White, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es la marca de la bestia? Lo dice categóricamente. Lo dijo la Biblia, lo dijo el papado y ahora lo dice la profeta. ¿Qué dice la profeta? Juan fue llamado para que contemplara a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia, a su imagen, observando el primer día de la semana. Aquí viene la clave. La observancia de ese día, ¿de cuál día? Del domingo, es la marca de la bestia. Vamos a esta cita del Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, página 991, en el año 1901. Es importante esta cita que tiene que ver con el domingo, el reemplazo. El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Es verdad, el reemplazo o la sustitución de lo verdadero por lo falso es lo último que se va a hacer, y es verdad eso. ¿Qué se pretende con la ley dominical? Reemplazar, sustituir el sábado de Dios, el sábado de la creación, por el domingo, la marca de la bestia, el sello de Dios por la marca de la bestia. Dios se manifestará cuando ocurra eso. Cuando esta sustitución llegue a ser universal, Dios se va a manifestar. Ahí llega la maldad hasta el límite, eso lo hemos estudiado, y dice que Dios va a manifestarse ahí. Ya sabemos que vienen las peores desgracias, vienen sobre el mundo, eso ya lo sabemos nosotros, lo hemos estudiado. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, aquí es claro, dice, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Así que nada bueno viene después de que se cambie, se reemplace el sábado por el domingo. Nada bueno le viene al mundo. No solo a los adventistas nosotros nos van a perseguir, el pueblo de Dios dice va a ser perseguido, pero al mundo le vienen las peores desgracias. Nada bueno para aquellos que dicen que para qué hacerme adventista si voy a sufrir, pero vamos a sufrir más en el mundo y sin Dios, ¿verdad? Joya los Testimonios, tomo 3, página 142, 143, esta cita escrita en 1902. Estoy dando todas estas citas, hermanos, citas bíblicas, y esto para entrar al detalle, al cumplimiento de la profecía. La sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, que sabemos que es sábado por el domingo. La exaltación del domingo proscrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, ley dominical universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Ya lo hemos estudiado eso, no es de más estar diciendo más cosas sobre eso. La última cita, la última cita. Comentario bíblico, tomo 7, 987. Evento de los últimos días, aparece en la página 116. El primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo. Un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad será erigido, será promulgado. Será erigido, será promulgado como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de ese día, que es el domingo, será promulgado, ¿dónde? En todo el mundo.
Y bien, hermanos, vamos a entrar ya en detalle en este segundo tema y vemos que todo eso que hemos visto bíblicamente y que el consejo inspirado a través de la profeta en este tiempo nos ha alertado, va ocurriendo paso a paso, comenzó paulatinamente y ahora vamos más acelerados en este tiempo final. Vamos a ir viendo un poquito esos pasos que ha ido dando. Este movimiento dominical ha ido dando pasos, primero un poco lento, pero ahora va como más acelerado ahorita que vamos. Y eso hay que tenerlo en mente, eso es lo que no tenemos en mente nosotros. Tenemos que recurrir a lo que ha ido ocurriendo, cómo ha ido avanzando esta situación. Bien, hay 3 encíclicas que son importantes, que merecen la atención de estudiarlas para este tiempo. 3 encíclicas papales que tienen que ver directamente con la promulgación, con la ley dominical, digámoslo así. 3 encíclicas que merecen, como adventistas, como centinela, como atalaya, debemos tratar de entender qué ha dicho el papado en estas encíclicas y hacia dónde nos llevan estas encíclicas papales. A veces, como decía la cita ahora, estamos a veces tan dormidos, el pueblo de Dios, el centinela durmiendo y acomodado, que ni me interesa la Dies Domini, ni me interesa la Laudato Si, ni me interesa la encíclica Fratelli Tutti. Nos tiene que interesar como pueblo de Dios. Entonces, ¿qué vamos a predicar si no entendemos esto? ¿Qué le va a decir usted a la gente? Claro que tiene que interesar. Y vamos a partir de con Juan Pablo II, su encíclica, que tiene que ver directamente, por eso se llama, la encíclica papal se llama Dies Domini. ¿Sabe qué significa Dies Domini? En latín, el día del Señor. ¿Qué le llama la atención con el día del Señor? ¿El sábado? ¿Será que el papá habla que el día del Señor es el sábado? No, ahí está hablando que el día del Señor es el domingo en esa encíclica. Y le escribió en 1998, ¿hace cuántos años? Saquemos la cuenta. 98 al 2008, 10 años. Al 2018, 20 años. Al 2023 ahora, ¿cuántos años más? ¿Cuántos años tiene? 25 años. Miren, así es, ¿verdad? Hace 25 años escribió esta encíclica que es relevante. Analicemos algunos aspectitos de esta encíclica. Lástima que ahí la tenía, yo no la traje en la mano ahí para presentarla. Miremos. Esta encíclica fue promulgada el 31 de mayo de 1998, va a cumplir 25 años. ¿Y de qué hablaba esa encíclica? ¿A dónde encaminaba esa encíclica? ¿A dónde quería llegar Juan Pablo II? Bueno, la Dies Domini habla sobre la santificación del domingo. Óigase bien, la Dies Domini habla sobre la santificación del domingo. Nunca un papa habría hablado tanto del domingo como en esa encíclica como Juan Pablo. Y esa carta apostólica tiene 87 párrafos o secciones que tratan de demostrar en cada uno la santidad del domingo. Óigase bien, 87 párrafos. ¿Y saben cuál es el argumento fundamental en ella? Que el domingo es el día en el cual resucitó Jesús. Así de sencillo. Y que a partir de ese entonces se debe guardar el primer día de la semana. Y hay algo más que dice la encíclica, que lo vamos a leer hoy. Y manda a guardar el domingo como se guardaba el sábado los israelitas. No como guardan el domingo ahora los católicos, sino como se guarda el sábado. Eso dijo Juan Pablo hace 25 años, ya está muerto. Hace 25 años, pero ahí está el escrito. Y eso lo vamos viendo hoy caminando. Miremos alguna característica así rápida, panorámica. Los párrafos del 8 al 18 están destinados a mostrar que el sábado es el séptimo día de la creación. Ahí Juan Pablo dice, ahí lo dice. El sábado es el séptimo día de la creación. La Biblia lo dice. Pero como ellos dicen que ellos están por encima de la Biblia,
Juan Pablo no niega que el sábado es el séptimo día. Dice el sábado es el séptimo día. Claro que sí. Y lo guardaban los judíos, claro que sí. Pero luego después Juan Pablo dice que solo tuvo importancia y fue guardado desde la creación hasta la muerte de Jesús. Y ahí él señala o eleva más bien el carácter obligatorio de la carta apostólica. Miremos, es muy notorio en cuanto a eso del domingo. Y dice ahí aproximadamente unos 13 lugares. Habla de la santificación del domingo, habla de la participación en la misa, y él lo enfatiza como deberes religiosos obligatorios para los creyentes. Hay que ir a misa todos los domingos, hay que guardar el domingo como el día del Señor, como se guardaba el sábado en Israel. Y ahí están los párrafos 7, el párrafo 36, el párrafo 46, el 47, el 49, el 73, el 79, el 81. Ahí me hice la tarea yo de seleccionar porque no puedo leer todo esto. Algunos extractos traje nada más. Por ejemplo, 10 Domini en el párrafo 67. Miren lo que dice el párrafo 67. Solo voy a mencionar algunas cosas aquí. Por eso le digo, hay que tener esa carta. De hace tiempo yo estudiamos aquí en este... No había grabado esto, pero hace tiempo hicimos un estudio sobre esto. Hace años, pero yo no sé si lo entendieron. Yo no sé qué dijeron. Yo no sé, pues. Pero de hace años yo estudié esto. Ahora lo estoy sacando de nuevo. Por eso es natural, dice Juan Pablo, que los cristianos, que son católicos, pues todo el mundo, que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, no solo católicos aquí, más bien aquí para los cristianos, pero está instando Juan Pablo al poder civil. Oiga bien, mire qué interesante es esto. Por eso es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. Ahí me paro. La legislación civil, ¿cuál es? Las leyes civiles de los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo Juan Pablo? Le está diciendo a los reyes de la tierra, que en este caso a los presidentes de la tierra, que legislen una ley, que promulgue una ley del domingo de manera obligatoria. Bueno, ahí está claro en la 10 Domini, eso manda. La 10 Domini manda a decirle a los presidentes, hagan en el futuro una ley obligatoria del domingo. Juan Pablo aquí lo dice. Lo que pasa es que tal vez leemos y no le ponemos mente. De todos modos, dice, es un deber. Dice, háganlo como quien dice, háganlo por la fuerza. Pero también dice, debe de ser un deber de conciencia. La organización del descanso dominical. Háganlo por ley, pero también tiene que ser de conciencia. Pongan mente esto, hermano. Voy a estar leyendo cosas, pero esto es importante. ¿Y sabe qué manda él? Dice, de modo que les sea posible participar en la Eucaristía, ir a la misa los domingos. Dejar los trabajos, hay que ir a la misa el domingo. Absteniéndose de trabajo, no hay que trabajar, ¿ves? Como el sábado. Pero hoy los católicos trabajan domingo y si van a misa pueden, van el domingo en la mañana, van en la noche a misa, a trabajar en la mañana algunos, andan en su trabajo y en la tarde o en la noche van a misa. Pero ahí no, Juan Pablo está diciendo, cero trabajo, a misa, a la iglesia. Absteniéndose de trabajo y asuntos incompatibles con la santificación del día del Señor. Más adelante dice, no compra. No hay que comprar, no hay que hacer nada el domingo. Con su típica alegría y con el necesario descanso del espíritu y del cuerpo. ¿Qué tal les parece, hermano? ¿Qué tal les parece? Me voy a ir a otro párrafo. Dice en la 10 Domini, el párrafo 56. La 10 Domini, el párrafo 56. El domingo, un hecho del primer encuentro con el Señor resucitado. Oiga bien, ahora habla del domingo, fue el primer encuentro de los discípulos con el Señor resucitado. Está hablando de que el domingo es el día de la resurrección.
es un gran día. Juan Pablo, mire cómo está elevando el domingo. Es indefectiblemente marcado por el gozo, un día de gozo el domingo, con el cual los discípulos saludaron al Maestro. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor, Juan 20:20. Y esto es importante. El carácter festivo de la Eucaristía dominical, la misa del domingo, expresa el gozo que Cristo comunica a su iglesia por el don del Espíritu. El gozo es precisamente uno de los frutos del Espíritu Santo. Y ahí está la cita. 10 Domini, párrafo 81. El domingo es, en alguna manera, oiga bien, esto miren, aquí ya van de viaje cada vez más blasfemo, más blasfemo. Por eso dice que es un poder blasfemo. El domingo es, oiga bien, en alguna manera, una síntesis de la vida cristiana y una condición para vivirla bien. Oiga bien, el domingo, ¿qué cosa es? Una síntesis. ¿Qué es síntesis? Una esencia de la vida cristiana. ¿Qué les parece? Y una condición para vivirla bien, la vida cristiana. Es verdaderamente de importancia capital, oiga bien, que cada uno de los fieles se convenza que no se puede vivir la fe en la participación completa de la comunidad cristiana sin tomar parte regularmente en la asamblea eucarística dominical. No hay fe sin el domingo. No hay fe sin el domingo. Ya no es sábado, es domingo. Otro párrafo, las 10 Domini, en la página 81. El cristiano debe recordar que si para él han decaído las manifestaciones del sábado judío, dice, superadas por el cumplimiento dominical, pone al sábado judío, ya pasó, son superadas por el cumplimiento dominical. Son válidos los motivos de fondo, dice, que imponen la santificación del día del Señor del domingo. Dice que son válidos, hay muchos motivos, dice Juan Pablo, que imponen la santificación del domingo. Hay muchos motivos, indicando en sí la solemnidad del decálogo, pero que se han de entender a la luz de la teología y la espiritualidad del domingo. 10 Domini, párrafo 79. El número de estas fechas, domingo y otras fiestas litúrgicas, ha cambiado en las diversas épocas, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas, así como su arraigo en la tradición, además del apoyo de la legislación civil. Y aquí está, en el año 1998, él dijo después que habló de las 10 Domini en mayo, como 2 meses por ahí, Juan Pablo habló estas palabras, las habló en Detroit, en Estados Unidos, el 7 de julio de 1998. Pongámosle en mente esto, hermano. En obediencia al tercer mandamiento. Para ello el tercer mandamiento, ¿cuál es? El domingo, santificar la fiesta del domingo. En obediencia al tercer mandamiento, el domingo tiene que ser santificado. Juan Pablo dijo en 1998 en Estados Unidos, en Detroit. Ya había promulgado la encíclica papal en mayo. Y dice, esto es relevante, dice, en obediencia al tercer mandamiento, el domingo tiene que ser santificado, sobre todo al participar en la Santa Misa. En su carta el Papa sigue diciendo que un violador del domingo, ¿qué le debería pasar? Debería ser castigado como un hereje. ¿A quiénes castigaban como herejes? ¿A dónde fue eso? En la Edad Media. ¿Qué le pasaba a los herejes? Los quemaban, les mandaban la guillotina, los despedazaban, los mataban. Entonces Juan Pablo está diciendo que el que viola el domingo debe ser castigado como un hereje. ¿Qué les parece? Pero ahora vamos a algunas declaraciones papales, principalmente de Benedicto y de este último papa, donde dice que la adoración del domingo es importante, donde ellos mencionan la adoración del domingo. El 17 de septiembre del 2007, el Papa Benedicto, que es el que acaba de morir, ¿qué dijo? ¿Sabe qué dijo el Papa Benedicto en ese año? En esta declaración, tu vida depende de la adoración del domingo. O sea, la vida nuestra es el domingo, dice. ¿Qué le parece? ¿No es una blasfemia? Sin la adoración en el domingo no podemos vivir, dijo Benedicto. ¿Qué les parece? Son declaraciones de Benedicto durante una misa del 9 de septiembre en la Catedral de San Esteban en Viena, Austria. ¿Y ahí qué más expresó el Papa?
un fuerte llamado a los cristianos a revivir la observancia del domingo como una práctica religiosa de suma importancia. ¿Qué más dijo Benedicto? Que era también para la iglesia una fiesta semanal de la creación. Dice que conmemoraba la creación. Así como los adventistas conmemoramos el sábado la creación con el séptimo día, también ellos van a conmemorar la creación con el domingo, que es el primer día. ¿Qué les parece? Y dijo, no leo literal porque no me va a dar tiempo. El Papa dijo que la gente tenía que tener un enfoque espiritual durante el primer día de semana. Y al final dice, el culto el domingo, advirtió, no era solo un precepto, un mandato al cual adherir casualmente, sino el culto el domingo una necesidad para todas las personas. No solo mírenlo como un mandato, no una necesidad del domingo, no es el sábado. Ni Cristo es necesario, es el domingo. ¿Qué les parece? Ya Francisco, que dijo en el 2015, el 16 de julio del 2015, que el domingo, este domingo de familia, no es perder el tiempo, porque alguien dice que el domingo se pierde el tiempo con la familia, dice que no. El domingo tiene que ser, en este escrito dice, libre de trabajo. Dice que tenemos que solamente los servicios necesarios. Dice que la prioridad del domingo no es ir de compra, no es ir a los estadios de deporte, no es ir a comprar, sino el domingo dice de relacionarse. Relacionarse, dice, con los familiares, relacionarse con los amigos. Y para los creyentes es su relación con Dios y la comunidad yendo a misa. ¿Qué tal les parece? ¿Qué más dijo en el 2015? Dice que el domingo no es una silla mecedora para la pereza, no es un día para estar acostado todo el día, no. El domingo tiene que ser un día de acción, de relaciones, aquí lo dice. Dice, el reposo por sobre todo es una mirada complacida hacia una obra bien hecha. Y dice que al final, que el mundo está, en el último párrafo, el mundo está obsesionado por la tecnología, eso lo estamos viendo hoy. En el domingo todo el mundo, el diario, está obsesionado por la tecnología y la ganancia de riqueza atenta contra el ritmo de la vida humana, el trabajo, tecnología y trabajo es ahora el mundo. Dice Juan Pablo, dice Francisco, no, dejemos la tecnología el domingo, dejemos el trabajo el domingo. Y dice aquí, porque la vida tiene por su propio ritmo. El tiempo de reposo, sobre todo el domingo, está diseñado para nosotros, para que podamos disfrutar del gozo. El domingo no es para estar ocioso, solo, sino para gozarnos con el Señor, para gozarnos con la familia, para gozarnos con la comunidad, dice aquí. Que no se produce, que no se consuma, que no hay que consumir ese día, no hay que ir de compra ese día, para que no se compre ni se vende ese día. Miren, ¿qué tal les parece? Pongámosle mente a esto, hermano. Esto es importante. A veces estamos tan dormidos que no queremos tratar de entender esto. Esto es importantísimo. En lugar de eso podemos ver que la ideología de prosperidad y el consumismo quiere destruir aún nuestro reposo, que es el domingo. Entonces, no comprar en domingo, no deporte en domingo, no tecnología el domingo. El domingo es para ir a misa, el domingo es para relacionarse con la familia. Es para todo eso. ¿Qué más dijo? El 13 de agosto del 2015, ¿qué dijo Juan Pablo? Que el domingo es un regalo de Dios. Un día de reposo y oración cada semana son sagrados, dijo Juan Pablo en su reunión semanal en el Vaticano, notando que el domingo es un día que la familia puede disfrutarlo uno a los otros y no ser esclavo del trabajo. Y al final me salto, los momentos de descanso, que es el domingo, especialmente en domingo, son sagrados, porque hallamos a Dios en ellos. El domingo hallamos a Dios en ellos, no es el sábado que reposamos con el Señor, sino el domingo, dice. Dijo el Papa, notando que la Eucaristía dominical trae la gracia de Jesús a las celebraciones. La misa el domingo, recibir la Eucaristía el domingo trae gracia, dice, y bendición a la congregación, a las personas, pues. Y aquí habla, dice que la Eucaristía dominical trae nuestras celebraciones, cada gracia de Jesucristo. Dice que trae ese día el domingo, trae la presencia de Cristo en domingo, su amor en domingo, su sacrificio en domingo, su manera de fomentarlo en una comunidad y su forma de estar con nosotros. ¿Qué tal les parece? Y aquí dijo el Papa que no es bueno trabajar en domingo, ¿verdad? Eso lo dijo en ese tiempo. Y dice que
El Papa Francisco, durante una visita a la Universidad de Molise en Italia, sostuvo el hecho de que trabajar los domingos no solo afecta a los creyentes, sino que afecta a todos. El Papa habló en contra de las jornadas laborales los domingos, dominicales, y llamó a considerar el trabajo como un tiempo familiar. ¿Qué les parece? Dejémoslo de los papas ahora. Ya van hablando. Hay más escritos de los papas que han hablado, pero ahora ya los papas no solo ellos. Ahora en Europa hay una alianza. Saben ustedes que Europa es un continente rico, un continente grande, que tiene mucha plata, mucho dinero, mucha población, y ahí el catolicismo también ha hecho influencia. Y ahí se ha creado la alianza que tú has hablado anteriormente, la Alianza Europea por el Domingo. Comenzó desde el año 2011 eso, hace 12 años comenzó esto. Y todavía ellos están trabajando, toda esa comunidad de la Unión Europea, trabajando para que el domingo, para que se lleve al Parlamento Europeo una ley que apruebe el domingo como un día de descanso. Y aquí lo dice, no lo leo literalmente, cuando hicieron esta creación, cuando crearon el 20 de julio del año 2011 en Bruselas, Bélgica, ahí crearon esa alianza de 65, dice, organizaciones civiles, sindicatos, habían religiones, religiosos, principalmente la Iglesia Católica es la que está a la cabeza de ellos, y dijo ahí uno de los dirigentes, el máximo, nosotros, ahí aparece descrito en imagen en rojo, nosotros necesitamos tiempo para los rituales colectivos de la sociedad. Tiempo para los rituales colectivos de la sociedad necesitamos. Después en el 2013, ¿qué dijo esta organización? En España, dice que el domingo tiene que permitir el encuentro de la familia. Permite el encuentro para tomar conciencia de la vida y contribuir al crecimiento espiritual el domingo. ¿Saben ustedes? El domingo. Y esas 65 organizaciones civiles y sindicales son las que están trabajando porque se acelere más, ¿verdad?, ese proceso de aprobar esa ley en Europa del domingo, promulgar el domingo. Es más, en el año 2015, 4 años después de fundado, ¿sabe qué hicieron? Establecieron un día domingo libre de trabajo en Europa y ese día fue el 3 de marzo. De eso quedó ya establecido hasta hoy. 3 de marzo del 2015 lo estableció la Unión Europea, ¿verdad? Para que ellos descansen un domingo al año. Comienza así, un domingo al año. Y esta alianza hizo un llamado en el 2015, ahí lo vamos a leer un poquito, a todos los miembros simpatizantes a actuar el 3 de marzo del 2015, eso ya pasó, como un día europeo para un domingo libre del trabajo, que es lo que le acabo de decir. Voy a leer un poquito. Hay que actuar ahora, dice, y en el contexto de la revisión vamos juntos a promover y reintegrar el domingo como el día de descanso semanal común dentro de la Unión Europea. ¿Qué le parece a todos los países de Europa? Pero hay algo más ahorita, lo último, en el 2022, pues, porque ahí hay mucho escrito sobre eso, hermano. Pero eso hablemos ya en el contexto actual del 2022, ¿verdad? Esperemos ahí. Miremos lo que dice aquí este escrito, referente a esa alianza. 2 de marzo del 2022. Las organizaciones que nos hemos adherido a esta alianza europea, oiga bien, todas las organizaciones que están religiosas y todas políticas, sociales, sindicales, todos están unidos, hasta deportistas hay ahí. Todas esas organizaciones dicen que se han unido a esa alianza, que conforman esa alianza. Reivindicamos, dice, que el domingo sea el día común de descanso de trabajo. Ahorita en el 2022, ahí está la fecha, marzo, menos de un año. ¿Qué dijeron ahorita en Europa? Mire, el Papa por un lado, en Estados Unidos por otro lado, aquí en América por otro lado, en Europa por otro lado, por todo el mundo se están dando las señales de que el domingo viene pronto. Miremos aquí. Las organizaciones que nos hemos adherido a esta alianza europea, reivindicamos que el domingo sea el día común de descanso de trabajo. El 3 de marzo
Día Europeo Anual por un domingo sin trabajo, que ya quedó establecido en el 2015, el 3 de marzo, la Alianza Europea del domingo hace un llamado a los líderes políticos. Oiga bien, Juan Pablo, ¿qué dijo en el año 1998? Que lo buscaran la ley civil para promulgar el domingo. Lo dijo, ¿no? ¿Qué están diciendo esto? ¿Cuántos años después? 24 años después, ¿qué están diciendo esto? Que quieren que establecer el domingo como el Día del Señor por ley en el Parlamento Europeo, allá en las Naciones Europeas. Juan Pablo lo dijo. Mire lo que dice aquí. Hace un llamamiento a los líderes políticos para que incluyan como prioridad en la agenda política social de la Unión Europea. ¿Saben ustedes lo que es la Unión Europea? Es un parlamento, una asamblea donde están todos los países. Aquí en Nicaragua existe solo la Asamblea Nacional, que es solo para el país de Nicaragua. Ahí es una asamblea que conforman todos los países, donde tienen voz todos los países que conforman esa asamblea, que son muchos países. Ahí están promoviendo el domingo, no en un país, sino casi en todos los países europeos. Y dice, prioridad de la gente, para los que no entienden qué cosa es la Unión Europea, hay una prioridad en la agenda de la política social de la Unión Europea, el establecimiento de un día de descanso común europeo en toda Europa, como que diríamos aquí en toda América. Los seres humanos no son seres sociales, los seres humanos, son seres sociales, Y para muchos de ellos su salud requiere algo más que tiempo individual para estar solo. No pueden estar solos un domingo, porque eso va en contra de la salud. La soledad es malo para la salud, dicen ellos. Entonces el domingo hay que estar en gozo, en alegría, estar en unidad, estar en armonía, estar en relaciones con nuestros semejantes y con Dios, dicen ellos. Los retos de la pandemia, menciona la pandemia, han puesto de manifiesto el problema de la soledad en la Unión Europea. ¿Qué provocó en la pandemia la soledad? Cuando los enfermos los llevaban a los hospitales o en la misma casa y los ponían en cuarentena, solitos. ¿Qué provocaba más eso? Más la muerte. Entonces dice, ya aprendimos de la pandemia que no hay que estar solo. Mira cómo sacaron eso de ahí. No hay que estar solo porque solo es peligroso. Mire cómo se agarran de la pandemia para el domingo. Un día libre de trabajo común permite a la familia pasar tiempo juntos, no solo, juntos. A los niños con sus padres y abuelos, que son los primeros en sufrir la soledad, los abuelos, dice. Y los niños. Un día, sigue el escrito, un día sin trabajo permite también realizar actividades de voluntariado, compromiso cívico, el domingo, actividades sociales, actividades deportivas religiosas conjuntos y en general reforzar la cohesión social en nuestra comunidad en Europa. Por tradición y costumbre, la mayoría de los países europeos, oiga bien, establecen el día de descanso semanal en domingo. Por ello, la Alianza Europea del Domingo, ya para terminar esta parte, hace un llamado a los líderes políticos europeos. Se maravilló todo el mundo en pos de la bestia, ¿no? Líderes políticos europeos. ¿Para qué? Para que den prioridad al establecimiento de un día de descanso semanal común europeo para los trabajadores por tradición en domingo, tal y como se consagra en el artículo 2 de la Carta Social Europea. ¿Qué les parece, hermano? Ahorita, el año pasado, ¿qué les parece? Y nosotros los adventistas dormiditos y todo el mundo trabajando, dice que el diablo se nos adelanta. Riven Herald, ya vamos cerca a terminar, ¿verdad? La última cita, para ir terminando. La profecía representa el protestantismo con cuernos semejantes a los de un cordero. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? En Apocalipsis 13. Pero decía en la profecía que hablaba como dragón. Estados Unidos, ¿no? Ya estamos empezando a oír la voz de dragón. Hay fuerzas satánicas que favorecen el movimiento dominical, pero está oculta. Aún los hombres que están ocupados en esta obra están ciegos. Oiga bien,
Aún los hombres que están ocupados en esta obra adventista del séptimo día, ¿cómo estamos con respecto a esto? Dice, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a su movimiento. Estamos ciegos, adventista del séptimo día, la odisea dormida. No nos damos cuenta de cómo está trabajando el diablo ocultamente y de una manera rápida y sagaz. Y dice aquí, lo que nos espera es una guerra continua en la cual nos arriesgaremos a ser encarcelados, lo que viene a perder las propiedades y aún la vida por defender la ley de Dios, la cual está siendo invalidada por las leyes de los hombres. Más claro no puede hablar el Espíritu y producir la Biblia. Vamos a continuar en la tercera parte. Esto va cada día más candente. En la parte que viene es más. Así que los invito a esta tercera parte, a las partes que siguen, para que entendamos esto. Este es un llamado que Dios nos está haciendo, una advertencia. El tiempo se está acabando, hermanos, y los adventistas, como centinelas, no estamos percibiendo. Estamos dormidos ahí en la torre, dormidos. No estamos percibiendo las señales de los tiempos. Así que, mis queridos hermanos, tengamos un feliz sábado. Démosle gracias a Dios por haber estudiado estas partes de este tema, que es muy importante. Vamos a continuar desarrollando este proceso, este movimiento dominical hacia dónde vamos y esta agenda final. Vamos a orar para terminar. Amante Dios y Padre Santo que moran en los cielos, gracias infinitas por habernos ayudado a estudiar esta parte importante de la profecía. Ayúdanos a despertarnos, a que seamos centinelas fieles, leales, verdaderos atalayas, para que anunciemos con la trompeta y demos a esa trompeta un sonido certero de que el peligro está latente y que tú nos induces a prepararnos para esa batalla, para esa guerra, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Redentor, nuestro Cordero que murió por nosotros, con la ayuda del comandante de las huestes celestiales, Miguel. Ayúdanos pues a esta hora para que atendamos estas verdades. Guíanos en este día especial, ayúdanos a mantener ese espíritu de reverencia en este sábado, en Cristo Jesús. Amén.